Hola chicos, ¿cómo están? En esta noche les vamos a ayudar con algunas preguntas que se han filtrado del examen del día de hoy. Así que presten mucha atención porque esas preguntas pueden ser que les salga en su examen. Ustedes pueden sacar el mejor resultado. Por favor chicos, compartan este video. Ya saben, ustedes pueden ahí activar la campanita para otros videos que vamos a estar subiendo durante estos días. Pues vamos a empezar con esta parte muy importante. Por favor, presten mucha atención. Esto les va a servir demasiado y yo sé que pueden lograr un buen puntaje el día de mañana. Éxitos entonces. Muy bien, vamos a revisar este ejercicio. Nos dice: dos nanopartículas de un material se mueven con movimiento parabólico y lineal respectivamente mediante un osciloscopio. Se logra determinar sus funciones de trayectoria como se indica a continuación, y tenemos la f de x igual a menos x cuadrado más 1, g de x igual a x menos 5. Determine la función producto de fx y g de x que permite amplificar las trayectorias de las dos partículas. Muy bien, lo clave para este ejercicio, lo que nos dice aquí: función producto f de x y g de x. Entonces el producto es la multiplicación f de x, vamos a multiplicarle con g de x. Por lo tanto me quedaría menos x al cuadrado más 1, que multiplica a g de x, que es x menos 5. Aplicamos la propiedad distributiva en la multiplicación. Quiere decir que el x cuadrado va a multiplicar con la x y también con el 5. De tal forma que el 1 también multiplica a la x y también multiplica al menos 5. Entonces, al multiplicar, nos quedaría menos x al cuadrado por x menos x al cubo. Menos x cuadrado por menos 5, ley de signos, menos por menos más, 5x al cuadrado. Luego, 1 por x sería más x. Más por menos es menos, 1 por 5 es 5. Concluimos entonces, vamos a verificar nuestra respuesta. Menos x cubo más 5x al cuadrado más x menos 5. Bien, sería la 3. Menos x cubo más 5x al cuadrado más x menos 5. El módulo de elasticidad de un material elaborado con acero al carbono se puede expresar mediante una función cuadrática, en donde se puede analizar la elasticidad del material Y en función del tiempo X, como se indica a continuación. Tenemos una función de X igual a menos X cuadrado más 7X menos 4. La pregunta nos dice cuál es la coordenada del punto máximo de elasticidad del material. Esta parte es muy importante, la coordenada del punto máximo. El punto máximo está dado aquí, en X máximo y Y máximo. Por lo tanto, este punto que tenemos como el punto del vértice de la parábola es el que nosotros debemos calcular. Entonces vamos a referirnos a la fórmula del X del vértice de una parábola. En primer lugar, el X del vértice es igual a menos B sobre 2 por A. Entendamos que esta ecuación está escrita de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde a sería igual a menos 1, b es igual a 7, c es igual a menos 4. Entonces, reemplazando en x del vértice el valor de menos b, primero menos el valor de b, 7, sobre 2, que multiplica el valor de a, que es menos 1. Ley de signos, menos por menos es más. Me quedaría entonces 7 sobre 2 por 1, que es 2. Sería 7 medios, el valor de x del vértice. Y para calcular el y del vértice aplicamos la ecuación 4ac menos b cuadrado sobre 2 por a. Sobre 4a. Eso sería igual 4, que multiplica el valor de a, que es menos 1, por c, que es menos 4, menos b al cuadrado, 7 al cuadrado, sobre 4, que multiplica a menos 1. Entonces, al sacar el resultado, vamos a ver, sería igual. Primero aquí,
Menos por menos es más, entonces multiplico 4 por 1 y por 4, que me daría 16 positivo. Luego menos el 7 al cuadrado, que es 49. Abajo me quedaría menos 4. Haciendo la resta 16 menos 49, esto me va a quedar negativo. Entonces restamos 16 menos 49, que sería, 9 menos 6 es 3, 4 menos 33, ¿no es cierto? Menos 33 sobre menos 4, y menos por menos, que es más, me daría 33 cuartos. Por lo tanto, el valor del vértice estaría dado por el punto en coordenadas 7 medios y 33 cuartos, siendo nuestro resultado. En una fiesta infantil se entregan al primer niño una ficha, al segundo 2, al tercero 3 y así sucesivamente hasta llegar al último niño, a quien se le entregan 30 fichas. Si para un juego se forman dos equipos, uno integrado por los niños que ocupan lugares múltiplos de 4 y otro por los que ocupan lugares múltiplos de 11, ¿cuál es la diferencia en el número de fichas entre ambos grupos? Muy bien, para entender el ejercicio, primero, palabras claves. Sabemos que al primer niño se le entrega una ficha, al segundo se le entrega 2, al tercero se le entrega 3, sucesivamente hasta el último niño, teniendo que el último se le entregarán 30 fichas. Por lo tanto, vamos a colocar esta progresión. Al primer niño, una ficha, al segundo se le colocan 2, al tercero 3, y así sucesivamente hasta llegar al último niño, me dice, ¿verdad? Que el último niño se le entregarán 30 fichas. Si para un juego se forman dos equipos, uno integrado por los niños que ocupan lugares múltiplos de 4, ¿de acuerdo? Y otro por los que ocupan lugares múltiplos de 11. ¿Cuál es la diferencia en el número de fichas entre ambos grupos? Primero, como tenemos los múltiplos de 4, entonces voy a sacar 4 primeramente, luego sería el 8, luego sería el 12, luego sería el 16, luego sería el 20, luego el 24 y luego el 28. Como los niños toman fichas de acuerdo a su ubicación, nos quedaría simplemente con sumar todo esto, ¿de acuerdo? Y vamos a sumar. 4 más 8 es 12, 12 más 12 es 24, 24 más 16 es 40, 40 más 20 es 60, 60 más 20 es 84, 84 más 20 sería 84 más 28, perdón, ¿sí? Sería, vamos a ponerle por acá, 84 más 28 sería 112. Luego tenemos que sacar los que ocupan lugares múltiplos de 11, entonces vamos a pensar 11 más 22, y no sería el 33 porque ya pasaríamos del lugar 30, por lo tanto la sumatoria sería 33. Y luego hacemos una resta sencillita, 112 menos 33, 3 de 12 es 9, llevo 1, y 3 es 4, 11 menos 4 sería 7, siendo el resultado 79. Determina el conjunto de valores que va a tomarse de f en la función. Al analizar matemáticamente la variación del coeficiente de elasticidad CF de un material de acero al carbono en función de la fuerza F aplicada, se obtiene la expresión C de F igual a 5F al cuadrado menos 20F más 15. Muy bien, para realizar este ejercicio vamos a mirar la ecuación que nos dan. En este caso vamos a graficarle una parábola. Como tenemos la ecuación ax cuadrado más bx más c, que es la ecuación típica de una parábola, con el a positivo, quiere decir que nuestra parábola se va a abrir hacia arriba, más o menos así. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que encontrar el vértice de nuestra parábola. Para esto aplicamos la fórmula y del vértice igual 4a por c menos b cuadrado sobre 4 por a. Esto sería igual 4 por el valor de a. En el valor de a sería 5, el valor de c sería 15, menos b al cuadrado, que sería menos 20 al cuadrado, sobre 4 por 5.
Multipliquemos, 4 por 5 es 20, 20 por 15 sería 300. Perdón, 20, sí, 20 por 15, 300, menos 20 al cuadrado, me daría 400, sobre 4 por 5, 20. Entonces, 300 menos 400 es menos 100 sobre 20, menos 100 sobre 20 es menos 5. Por lo tanto, el punto del y del vértice cae en menos 5. Como nos pide analizar el recorrido y la parábola se abre hacia arriba, entonces vamos a llegar hacia un más infinito. Por lo tanto, el recorrido sería desde menos 5 hasta el más infinito. Menos 5 cerrado, infinito abierto, siendo nuestra respuesta el numeral 2. Un estudio de marketing establece que si se aumenta la campaña publicitaria de una empresa a determinadas horas de la noche en redes sociales y televisión abierta, se puede atraer a más clientes de forma exponencial, según la expresión. Determina la expresión equivalente que ayudará a establecer el número de clientes potenciales de la empresa luego de aplicar las nuevas estrategias de mercadeo. Palabras claves. Primero, tenemos una forma exponencial y la expresión que tenemos aquí tiene esa forma exponencial. Por lo tanto, debo sacar una expresión equivalente, o sea, reducir esto. Vamos a recordar propiedades de potenciación. Cuando yo tenía a elevado a la m, que multiplica a elevado a la n, la propiedad me decía que copio la base a y sumo los exponentes m más n. Eso es lo que debo hacer y aquí en la parte interna de esta operación. O sea, c al cubo y por c al cuadrado debo hacer copiar la base c al cubo más 2 sería entonces, y esto elevado al cuadrado. De tal forma que me quedaría c a la quinta elevado al cuadrado. Siguiente propiedad a recordar, potencia de potencia, a elevado a la m y todo esto elevado a la n. Entonces me quedaría la multiplicación de los exponentes. La base a multiplicado entonces m por n, los exponentes. Por lo tanto, c, 5 por 2, 10. La respuesta c a la 10. Un estudiante de arquitectura debe realizar los planos de un terreno rectangular para su proyecto final. Los datos que tiene se muestran en la figura, área y largo. Determine la expresión del ancho del terreno sabiendo que A es igual a B por H. Muy bien, tenemos aquí la figura, entonces tenemos el área que es igual a 8x cuadrado más 22x más 15 y tenemos también la base que es 4x más 5. ¿Qué es lo que nos hace falta entonces aquí? Encontrar el valor de la altura, ¿verdad? Aplicando la fórmula entonces sabemos que área es igual a base por altura. El área que nos dan en la gráfica es 8x al cuadrado más 22 por x más 15. El área, como sabemos, es base por altura, entonces voy a poner b por h. B por h es igual, obviamente este 8x al cuadrado más 22 x más 15 es factorable y podemos hacerlo por el método de aspas, siendo así. Números factores de 8, 4 y 2. 4 por 2 es 8, x por x, x cuadrado. Factores de 15, 5 y 3. 5 por 3 es 15. El primer signo más viene acá positivo. Luego la ley de signos, más por más. Al multiplicarse más por más me da más, viene acá. Multiplicamos en cruz, por eso se le conoce como aspas. Entonces 2 por 5 me da 10x positiva. 4x por 3 me da 12x positivo. Y al sumar compruebo que el resultado 10x más 12, 22x, comprobamos que es el mismo resultado de aquí. Por lo tanto, esto factorado sería igual a 4x más 5, que multiplica a 2x más 3. Reemplazamos el valor de la base, que es 4x más 5, por la altura. Y esto me queda igual a 4x más 5, que multiplica a 2x más 3. Si tomamos el 4x más 5 que está multiplicando aquí y le pasamos acá a dividir, obviamente se va a simplificar. Por ende, lo hacemos directamente aquí. 4x más 5 se simplifica con el 4x más 5, de tal forma que el valor de la altura sería igual a 2x
más 3. Siendo nuestro resultado, ¿de acuerdo? Ya el numeral 4. En un estudio vial para la construcción de una carretera se realiza un levantamiento topográfico de información y se determinan dos trayectorias rectas. La primera pasa por los puntos A, 0, 3, B, 4, 8 y la segunda recta pasa por los puntos D, 4, 12, E, menos 8, menos 3. Determine la relación geométrica que van a tener las dos trayectorias para su construcción. Podemos decir que son perpendiculares o paralelas, por lo tanto debemos recordar las condiciones de perpendicularidad. La primera me dice que si multiplico M1 por M2 y esto me da igual a menos 1, son perpendiculares. ¿Cuándo son paralelas? Cuando la M1 es igual a la M2. Por lo tanto, vamos a descubrir las pendientes. Fórmula de pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Reemplacemos entonces para encontrar la pendiente AB. Para encontrar la pendiente AB sería el Y de A, perdón, el Y de B. El Y de B es 8 menos el Y de A, que sería 3. Todo sobre XB, en este caso, que sería 4, y menos el X de A, que sería 0. 8 menos 3 es 5, 4 menos 0, 4, tendríamos 5 cuartos. La pendiente 2 la vamos a aplicar con la misma fórmula, por lo tanto vamos a trabajar con el mismo valor, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, entendiendo que ahora sería entre el punto D y E. El YE sería entonces menos 3 menos el Y1, y el Y1 sería 12. El X2 menos 8 menos el X1, que es 4. Menos 3 menos 12 me daría menos 15. Menos 8 menos 4 me da menos 12. Menos para menos se hace más. Y sacamos tercera, ¿verdad? Tercera de 15, 5. Tercera de 12, 4. Comparemos entonces qué pasa con la MAB y la MDE. Nos podemos dar cuenta que los resultados nos dieron iguales. 5 cuartos es igual a 5 cuartos. Por lo tanto, la condición sería paralelas. Determine el valor de Z en metros para que el terreno satisfaga el requerimiento. En una feria se presenta una nueva técnica de control de plagas con un producto ecológico que tiene más ventajas que los pesticidas tradicionales. El perímetro requerido para aplicar una prueba piloto es de 58 metros y la configuración del terreno que se dispone se muestra en la figura. Entonces vamos a determinar palabras claves. Primero, el perímetro. Se necesita buscar el perímetro, el cual es de 58 metros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sacar el perímetro de esta figura. Recuerde que perímetro significa suma de lados. Entonces vamos a sumar todos los lados de la figura. Empecemos 4z más 2 primero, luego más 10 más z sobre 2 más 2z más 40 menos 5z, y esto lo vamos a igualar a 58. Vamos a reducir términos semejantes. Primero 4z más 2z y menos 5z. Entonces sumamos 4 más 2 es 6, 6 menos 5 sería z, y le voy a poner z más z sobre 2, ¿de acuerdo? Vamos con los términos independientes, que sería el 2 más el 10, que es 12, 12 más 40 sería 52, entonces me quedaría más 52 y esto es igual a 58. Z más z sobre 2 es igual, el 52 pasa a restar, 58 menos 52 es 6. Vamos a aplicar aquí una propiedad para sumar. 2 por z me da 2z y más z me daría 3z sobre 2 es igual a 6. Recordemos, aquí multipliquen como
un cruz, 2 por z primero, 2 por z, z, más z, 3z. Y conservo el denominador. El 2 pasa a multiplicar al 6, me daría 12. El 3 pasa a dividir, 12 para 3 es 4. Siendo entonces el valor de z, 4. Un tipo de bacteria A solo puede vivir si la temperatura ambiente T en grados Celsius cumple con -3 menor a T menor o igual a 4 o 7 menor a T menor o igual a 12. Otro tipo de bacteria B solo sobrevive si la temperatura ambiente T en grados Celsius cumple la desigualdad -2 menor o igual a T menor a 10. Si las bacterias del tipo A y de tipo B se colocan en una cámara climatizada de temperatura variable, ¿para qué valores se puede configurar la temperatura de esa cámara en grados Celsius para que sobrevivan las bacterias de tipo A, pero no las de tipo B? Muy bien. Palabras claves o puntos claves. Primero, los intervalos. Aquí tenemos un intervalo para las bacterias de tipo A, el cual nos dice de -3 a T menor o igual a 4 o de 7 menor a T menor o igual a 12. Para la bacteria de tipo B, me dice que tiene que cumplir ese criterio de -2 menor o igual a T menor a 10. Algo importante también, la palabra O. Esta palabra O significa unión. Entonces vamos a hacer la unión de esos intervalos. Como hablamos de intervalos y para que nos sea fácil identificar, vamos a hacer una recta numérica en donde vamos a ubicar los valores, ¿verdad? En este caso menos infinito a la izquierda, más infinito a la derecha. Y vamos a ubicar los intervalos dados. Primero nos dice el -3. Vamos a colocarle por aquí el -3, los números que se mencionan en los intervalos. Otro número que vendría luego del -3 sería el -2, pongámosle por aquí. Luego de este estaría el número 4. Luego vendría el 7. Luego sería el 10. Y luego sería el 12. Entonces vamos a graficar el primer intervalo, la unión. La unión me dice que va desde -3, como está un símbolo menor que, recordemos, menor que o mayor que son intervalos abiertos. Y los intervalos abiertos se simboliza con un círculo y a manera de intervalo también con corchetes hacia afuera o con paréntesis. Y en cambio cuando son menor o igual o mayor o igual, dado que tenemos el símbolo igual, son cerrados. Y al ser cerrados, se simbolizan con los corchetes hacia adentro. Y también en la gráfica, en la recta numérica, se va a poner un punto pintadito de negro. Por lo tanto, el -3, como es menor, tiene que ser abierto. Vamos a graficar un circulito blanco y se dirige hasta el 4. El 4 tiene que ser cerrado porque tiene menor o igual. Por lo tanto, la línea tendría que ser así, de -3 a 4. Luego me dice O, o sea, significa unión. Unión del 7 abierto hasta el 12, que sería cerrado. Y tendríamos ahí representada nuestra recta numérica y el primer intervalo. Luego, para las bacterias de tipo B, se tiene el intervalo desde -2. -2 que sería cerrado y le vamos a colocar por acá arriba. -2 cerrado, porque tiene menor o igual, hasta el 10, que sería el dato abierto, porque tiene solamente el símbolo menor. Ahora, la pregunta también es importante destacar. Nos dice, ¿para qué valores se puede configurar la temperatura de esta cámara en grados Celsius para que sobrevivan las bacterias de tipo A, pero no las de tipo B? ¿Qué significa esto entonces? Que solamente voy a tomar como una diferencia, van a sobrevivir las bacterias de A, pero no las de B. O sea, significa que voy a hacer una resta de intervalos. A tendría que representar esto, B lo de acá. Entonces vamos a restar entre estos dos valores. Si le restamos significa que a esta línea le voy a quitar esto, entonces vendría por aquí nada más. Y lo mismo, a esta línea le voy a quitar todo esto de acá, vendría por aquí. ¿Cuál sería el resultado que le voy a colocar con rojo? Vendría a ser desde -3 abierto,
y solo llegaría hasta el menos 2, ¿de acuerdo? Pero como le estoy quitando lo cerrado, quiere decir que el menos 2 queda abierto. Todo esto se va a eliminar, lo vamos a borrar entonces, no lo vamos a considerar, y tendríamos aquí entonces que poner el 10 cerrado, ya que como aquí está abierto no le estamos quitando al 10, entonces significa que lo vamos a considerar hasta el 12 cerrado. Este sería ya nuestro intervalo y nuestra solución. Por lo tanto vamos a representarlo. Va desde menos 3 hasta menos 2, abierto. Abierto lo representamos con corchetes hacia afuera. Unión, el 10 hasta el 12. El 10 tendría que ser cerrado y el 12 también cerrado. Por lo tanto vamos a comparar la respuesta de menos 3 a menos 2. Tendría que ser abierto y 10 a 12 cerrado. Entonces, a ver, mirándole bien aquí la respuesta, que no se logra ver cómo está el corchete. Menos 3 a menos 2, me parece que es la primera, ¿sí? Siendo nuestra respuesta. Para encontrar la inversa de la matriz A, un estudiante requiere hacer uso de la matriz identidad y determine la matriz requerida para esta área. Muy bien, como este estudiante requiere hacer uso de una matriz identidad, el ejercicio me pide determinar la matriz requerida. Entonces lo que me está pidiendo en otras palabras es solamente buscar la matriz identidad. Por lo tanto, la matriz identidad es aquella que está formada por diagonal de unos. Entonces vamos a ver un ejemplo: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta sería la matriz identidad. ¿Cómo la reconocemos? Porque está formada por una diagonal, como les había dicho, diagonal de números 1. Vamos a colocarle otro colorcito para verlo bien. De 1 a 1, miren, esta es la diagonal. Y en la parte superior tengo ceros y en la parte inferior tengo ceros. Por lo tanto, tengo que buscar una respuesta que se asemeje a esta matriz, siendo la 4. El diseño de una montaña rusa contempla inicialmente una rampa recta inclinada con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal. Si la rampa tiene una distancia horizontal de 15 metros desde el punto de salida hasta el punto más alto, determine la distancia en metros que deberá recorrer los vagones sobre la rampa desde el punto de salida hasta el punto más alto. Muy bien, como nos dice aquí, tenemos una rampa recta inclinada con un ángulo de 60 grados. Si la rampa tiene una distancia horizontal de 15, desde el punto de salida hasta el punto más alto determinemos la distancia en metros que se deberá recorrer por los vagones. Entonces vamos a hacer una gráfica para entender esto. Tenemos una línea inclinada, tenemos también la parte horizontal, obviamente la altura, que en este caso no necesitamos, pero esto es como tener un triángulo rectángulo. Sabemos que el ángulo de elevación que en este caso tenemos es de 60 grados, el ángulo de inclinación, ¿verdad?, sobre la horizontal. Como en el enunciado se observa, dice distancia horizontal de 15 metros, entonces todo esto de aquí es 15 metros. Como es un triángulo rectángulo, nos pide determinar la distancia desde el punto de salida, que vendría a ser esta parte de aquí, hasta el punto más alto, por acá. Tendríamos que buscar esto, entonces le voy a poner aquí una X. Para encontrar entonces esta X vamos a aplicar una función trigonométrica, la cual es el coseno de 60. Para recordar un poquito lo que es el coseno se lo hallaba con la condición de cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el coseno de 60 para este triángulo sería el cateto adyacente, que viene a ser el 15. El cateto adyacente significa el que está al lado del ángulo, sobre la hipotenusa, que sería X.
Por lo tanto, debo recordar cuánto es el coseno de 60. Para esto vamos a recordar un triángulo que nos va a ayudar bastante en la solución. Y ese triangulito lo podemos memorizar incluso y tener en cuenta esto. Vamos a decir que esto es 2, esto es 1 y esto es raíz de 3. Y como esto es un triángulo rectángulo, lo de acá sería 60 grados y esto 30, porque sumados me dan 90 grados. Entonces, para hallar, pongamos un ejemplo, el seno de 60. El seno de 60 sería cateto opuesto, que es raíz de 3, sobre la hipotenusa, que sería 2. Y queremos hallar el coseno de 60, ¿ya? Pongamos coseno de 60 sería igual. Coseno de 60 sería cateto adyacente, que es el 1, sobre el 2. Por lo tanto, ya tenemos un valor para el coseno. Coseno de 60 es un medio, y eso es igual a 15 sobre x. La x pasa a multiplicar al 1, que sería x, y el 2 pasa a multiplicar al 15, que sería 30. La respuesta entonces, 30. Si A es un número real, B y C matrices cuadradas de 2 por 2, calcule A por B más C, en donde A es igual a 2 y tenemos también la matriz B y la matriz C. Por lo tanto, estas son operaciones con matrices. Como A es un número real, sería una constante, y también las matrices tenemos que calcular esta operación A por B más C. Entonces vamos a reemplazar el valor de A es 2. Y esto lo vamos a multiplicar por la sumatoria. Entonces voy a hacer una suma de la matriz B, que la matriz B es 0, 4, 3, 2, más el valor de C, que sería 5, 1, 7, 2. Esa es la operación que nosotros debemos realizar. Para hacer la sumatoria de matrices simplemente es sumar el primer término de la matriz con el primer término de la otra matriz. Y así con cada elemento. Entonces, al sumar esto me quedaría 2 y la matriz resultante sería aquí. 0 más 5 me daría 5. Lo mismo el 4 con el 1 me daría 5. El 3 le sumo con el 7 me daría 10. Y el 2 le sumo con el 2 me daría 4. ¿Listo? Aplicamos una propiedad distributiva dentro de la matriz con la constante 2, 2 por 5 que sería 10, 2 por 5 que sería 10, 2 por 10 que me daría 20 y 2 por 4 que me daría 8. Siendo el resultado 10, 10, 20, 8, el numeral 1 en este caso acá, la respuesta. En el estudio de propagación de una bacteria se determina la ecuación logaritmo en base a de b más 3 que multiplica logaritmo en base a de c es igual a 2 que multiplica logaritmo en base a de d. ¿Cuál es la expresión que se obtiene al reducir los logaritmos? Entonces tenemos aquí una ecuación logarítmica, la cual lo vamos a volver a escribir para reducir logaritmo en base a de b. Y esta parte, 3 logaritmo en base a de c, la vamos a escribir mediante una propiedad. Recordemos la propiedad que nos dice que el logaritmo de a elevado a la n puede ser escrita como n que multiplica al logaritmo de a. Esto quiere decir que el exponente de aquí descendió, ¿verdad? Por lo tanto, puedo yo hacer la propiedad reversible, o sea, irme de la parte derecha hacia la izquierda, y eso es lo que tenemos aquí. Ahora la n va a subir como potencia. Por lo tanto, quedaría así. Entonces, logaritmo en base a de c. Y como el 3 tiene que subir como potencia, sería el cubo. Y esto es igual. Y lo mismo tengo que aplicar para 2 logaritmo en base a de d. Quedaría entonces logaritmo en base a d al cuadrado. Porque el 2 sube como una potencia. Al tener la sumatoria de los logaritmos, vamos a recordar otra propiedad, la que nos dice
que si tengo el logaritmo de A más el logaritmo de B, esto es igual al logaritmo de una multiplicación A por B. Entonces me quedaría esto expresado como la propiedad del logaritmo en base a de la multiplicación de B por C al cubo. Ya que aquí estamos haciendo la suma, por lo tanto yo debo multiplicar esto, ¿de acuerdo? Apoyados en esta propiedad. Esto es igual entonces al logaritmo en base a de D al cuadrado. Muy bien. Si nosotros pasamos el logaritmo de base a de D cuadrado, al otro lado a restar me quedaría así. Logaritmo base a de B por C al cubo menos el logaritmo base a de D al cuadrado igual a 0. ¿Para qué le pasé a restar? Para poder aplicar esa propiedad, el logaritmo de A menos el logaritmo de B es igual al logaritmo de una división, o sea, A dividido para B. Entonces esto lo puedo escribir así, logaritmo de base A de BC al cubo sobre un D al cuadrado. Y esto igual a 0. De esta manera llego a obtener una expresión que es idéntica a esta, siendo el numeral 4. Logaritmo base A de BC cubo sobre D cuadrado igual a 0, siendo nuestro resultado. Complete el enunciado. Al realizar el estudio del estado financiero de una empresa en función de sus gastos extras G y los costos fijos C, se genera el sistema de ecuaciones. Si se mantiene la ecuación 1, se deben realizar las operaciones para obtener el siguiente sistema mediante el método de reducción. Para esto entonces vamos a hacer el método de eliminación o también llamado reducción, ¿de acuerdo? Al sistema que tenemos acá para reducirlo a este otro sistema, en donde podemos darnos cuenta que la ecuación 2 se pierde porque se elimina la letra G. Por lo tanto, vamos a ir revisando las alternativas. Me dice acá primeramente que reste la ecuación 2 menos la ecuación 1. Si nosotros restamos la ecuación 2 menos la 1, me quedaría 2G menos G y me quedaría un resultado de G, y la G tiene que eliminarse. Por lo tanto, esta alternativa quedaría descartada. La siguiente me dice que a la ecuación 2 le reste 2 veces la ecuación 1. Esto quiere decir que a 2G le debo restar 2 veces. La multiplicación sería en este caso de 2 por G. Y esto sí puede ser posible. Por lo tanto, tomo la ecuación 2, ¿de acuerdo? Esta es mi ecuación 2. Vamos a ponerle por aquí. 2G más 4 por C, eso es igual a 600. Y según el dato de esto me dice que debo restarle 2 veces la ecuación 1. O sea, quiere decir que debo multiplicar la ecuación 1 por 2. Quedándome menos 2 por G menos 2G. Y menos 2 por C me daría menos 2C. Esto sería igual a menos 2 por 275, que sería menos 550. Hacemos la suma y resta. 2G menos 2G se elimina. 4C menos 2C sería 2C. 600 menos 550 me daría 50. Llegando a obtener entonces lo que necesito, mi ecuación 2.1, porque tenemos 2C igual a 50. Entonces el camino que se siguió fue lo que nos dice el numeral 2. A la ecuación 2 le debo quitar 2 veces la ecuación 1 para así obtener la ecuación 2.1. Se mide el tamaño en centímetros de varias hojas de dos árboles A y B y se construyen los histogramas para el grupo A y para el grupo B, como se muestra en la figura. Con base en la información, ¿qué afirmación es correcta? Tenemos entonces dos gráficos, el histograma del grupo A y el histograma del grupo B. En el histograma podemos darnos cuenta que aquí representa esto el tamaño de hojas en centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, podemos aquí detallarlo y también tenemos la frecuencia.
Ahora, según los literales de respuesta nos dice el rango del grupo A es menor al rango del grupo B. Para lo que es estadística tenemos que sacar el rango haciendo la resta del valor máximo, que en este caso sería el número 11 para el histograma A, y el valor mínimo, que sería el 4. Con eso determino el rango para ese histograma, entonces vamos a sacar ese valor. Sería entonces aquí el rango de A 11 menos 4, que eso es igual a 7. Y lo mismo tendríamos que hacer para el rango del histograma B, que sería el valor máximo 11 y el valor mínimo 5. Por lo tanto, el rango del histograma B me quedaría 11 menos 5, que sería 6. Entonces vamos a leer lo que nos dice el primer enunciado acá. El rango del grupo A es menor al rango del grupo B. Veamos, 7 es menor que 6. No, eso es mentira, no cumple. Otra que nos da con rango, dice acá, el rango del grupo A es igual al rango del grupo B. No, eso no es verdad porque los rangos son diferentes. El rango de A es mayor, por lo tanto no es la primera ni la tercera. Luego tenemos que mirar la moda, y la moda es el valor que se repite más veces. En este caso, en el histograma estaría representado por el dato mayor o el más alto, la barra más alta. Entonces vamos a ver, en el caso de acá del histograma A, el dato más alto está aquí cuando tenemos un valor de 10. Eso sería la moda. De acuerdo, la moda para el grupo A sería 10. Y la moda para el grupo B sería 15. Pongámosle entonces moda del grupo B 15. Vamos a la lectura. La moda del grupo A está entre el intervalo de 8 a 9 y del B entre 6 y 7. Ahora note algo aquí. La palabra que se menciona es un intervalo. Y los histogramas que nosotros tenemos son valores fijos, no son intervalos. Eso quiere decir que no van de un número a otro, sino son números fijos. 4 hojas, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no vendría a ser representado por un intervalo, se descarta esta alternativa. Por ende, nos quedaría ya como respuesta la del literal 4, el cual nos dice que la moda del grupo A tiene una frecuencia de 10, ¿verdad? Y la del grupo B de 15, y eso es verdad. Aquí podemos notar la moda de A es 10 y de B es 15, siendo nuestro resultado. En el laboratorio electrónico, mediante un rectificador de onda completa, se obtiene la función cuadrática y igual a x menos 1 al cuadrado de la señal digital de un procesador, como se indica en la gráfica. Determina el rango en el cual está trabajando la señal digital en dicha función. Muy bien, lo importante aquí es determinar el rango. El rango está dado para el eje de las Y, o sea, el eje vertical. Por lo tanto, vamos a tomar los valores desde el eje vertical, ojo, quiere decir desde el punto 0 hacia el más infinito, bueno, no hacia el más infinito, sino hasta el 9 en este caso, porque es los valores que puede tomar nuestra parábola desde 0 hasta 9 en el eje vertical. Así podemos decir entonces que el rango está dado por el 0 cerrado hasta el 9, que en este caso está un círculo blanco, que significa, aquí mire, el círculo blanco significa abierto. Entonces ese sería nuestro resultado. Determina el conjunto de valores en donde la partícula se mueve de manera creciente. Una partícula describe una trayectoria sinusoidal al realizar un experimento mecatrónico, como se indica a continuación. Tenemos una gráfica con la función seno para el intervalo de 0 hasta 2pi y las alternativas, ¿verdad?
La pregunta nos dice que determinemos la parte creciente. Por lo tanto, debo analizar mi gráfica y en qué intervalos va creciendo. Si nosotros nos damos cuenta aquí en la gráfica desde 0, lo que estoy pintando de rojo, esto va a crecer. De 0 en adelante empieza a crecer, pero llega hasta un tope que es en el eje de las X de 0 hasta pi medios. Por lo tanto, sería el primer intervalo de crecimiento. Luego empieza a descender, eso no nos interesa, eso es decreciente. Y llega hasta un punto dado por el eje de las X 3 pi medios y empieza otra vez a crecer. Entonces, otra vez aquí sería un intervalo creciente desde 3 pi medios hasta 2 pi. Estos intervalos tienen que ser cerrados, por lo tanto, sería ya nuestro resultado. Obviamente tenemos que colocar la unión para expresarlo en forma de respuesta, siendo la alternativa número 1. Al girar las hélices de un helicóptero, genera una circunferencia con ecuación x cuadrado más y cuadrado menos 10x menos 8y más 32 igual a 0, como se muestra en la figura. Con base en el caso, ¿cuál es el radio en metros que genera las hélices del helicóptero? Bueno, para esto vamos a tener en cuenta que si se tiene una ecuación de una circunferencia, podemos aplicar una fórmula para encontrar el radio. Y esta es igual a la raíz del valor de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4 por f, todo esto dividido para 2. Pero ¿qué es d, qué es e y qué es 4? En la ecuación podemos decir entonces esto: el valor de 10, el valor o el coeficiente que acompaña a la x se le conoce como el valor de d, el coeficiente que acompaña a la y se le conoce como el valor de e, y el término independiente, que en este caso es el 32, sería el f. Por lo tanto, lo vamos a reemplazar. D al cuadrado, 10 al cuadrado entonces, más e al cuadrado, que la e es negativa, entonces sería menos 8 al cuadrado, menos 4 por f, que el f es 32. Todo esto dividido para 2. Entonces, al realizar las operaciones, 10 al cuadrado es 100, número negativo al cuadrado, positivo, por el positivo de afuera se hace positivo, 64 entonces, porque 8 al cuadrado es 64. Luego menos por más es menos, la multiplicación de 4 por 32, que me da 128. Todo esto dividido para 2. Esto me va a dar un resultado de raíz, y vamos a hacer la suma: 100 más 64, 164, menos 128 me daría 36. 36 para 2, ¿de acuerdo? La raíz de 36 para 2. La raíz de 36 es 6, 6 para 2, esto es igual a 3, siendo el valor del radio el número 4, entonces la respuesta. En un juego de dardos se coloca una ruleta en toda la pared. La ruleta está dividida en 12 espacios iguales de diferentes colores: 5 espacios amarillos, 2 azules, 1 rosa y 4 verdes. Si una persona lanza un dardo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga sobre un espacio de color azul? Como tenemos aquí la pregunta nos habla de la probabilidad, entonces la probabilidad tiene como fórmula caso favorable sobre total. El total ya lo dice el enunciado, es 12 porque son 12 espacios. Si usted suma 5 más 2 me da 7, más 1 es 8 y más 4 le da 12. Entonces ya sabemos que el total sería sobre 12.
Pero los casos favorables hacen referencia a lo que hace énfasis la pregunta, ¿no? Me dice que se debe tener un espacio de color azul. Entonces, para los valores del color azul sería 2, aquí lo tenemos, entonces vamos a reemplazar 2 sobre 12. La mitad de 2 que es 1, la mitad de 12 que es 6, y tendríamos el resultado 1 sobre 6, un sexto. En un show de aguas danzantes, los chorros aparecen momentáneamente de manera sincronizada en línea recta, donde uno de los chorros sale desde el punto 2, 3, ubicado en la pileta, y su vector director es 1 menos 1, 3. Identifique la ecuación vectorial de la recta que representa su trayectoria inicial. Muy bien, para determinar este ejercicio tenemos un punto inicial que es el 2, 3. Y también tenemos un vector director que es menos 1, 3. La pregunta hace referencia a la ecuación vectorial de la recta, que representa su trayectoria inicial. Entonces la ecuación vectorial hace referencia a lo que es la ecuación paramétrica. Porque la ecuación paramétrica está en función de su punto inicial y del vector. Siendo la ecuación, vamos a colocarla así, x de y igual al punto inicial más valor de t por nuestro vector. Pero en este caso, si nosotros nos damos cuenta, el punto inicial pues sabemos que es desde donde sale los chorros, que sería el punto 2, 3. En vez de tener la t, aquí en las alternativas le han puesto la letra k, entonces vamos a cambiarle por la letra k. Y luego tenemos el vector director que es menos 1, 3, siendo ya el resultado de la ecuación. Por lo tanto, si vemos las alternativas, sería la que se parece a esta, la número 2, ¿verdad? 2, 3 más k que multiplica menos 1, 3. Siguiente pregunta. Con base en la información, ¿cuál afirmación es correcta? Un estudiante juega con un cubo rugby clásico que tiene 6 colores uniformes, uno por cada cara: blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo. El juego consiste en lanzar el cubo al aire y ver el color de la cara en la cual cae. Tenemos que analizar entonces las alternativas. La primera me dice la probabilidad de que caiga en el color azul es menor que la probabilidad de que caiga en el color amarillo. Esta no sería la respuesta porque son 6 colores uniformes. Eso quiere decir que la cantidad de colores del cubo son iguales, es un color por cada cara, por lo tanto no tiene que ver esta de acá, descartamos. La siguiente me dice la probabilidad de que caiga en el color rojo es mayor que la probabilidad de que caiga en el color verde. Por la misma razón anterior, no podría ser, ya que las caras, como se tiene en un cubo, son 6, es un color por cada cara, entonces son las caras iguales. Por lo tanto, la tercera sí, la probabilidad de que caiga en el color blanco es igual, y esa es la palabra clave aquí, igual, que la probabilidad de que caiga en el color naranja. Por lo tanto, esta sí es nuestra respuesta. Muy bien, hemos terminado con esta serie de ejercicios que se han filtrado el día de hoy. Espero te haya gustado y que te sirva para el examen del día de mañana. Mantente atento, de pronto si tú no das el día de mañana, quizás das el domingo o quizás lunes, martes. Mantente atento al canal, que vamos a estar subiendo más preguntas y bueno, más ejercicios filtrados que te van a servir para tu examen. Comparte el video, por favor, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y mantente atento a esta serie de videos que estamos subiendo. Somos Educarte Ecuador, estamos para ayudarte. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.